En la lección anterior finalmente agregamos algo de validación para que, por ejemplo, si un usuario intenta crear otro usuario, pero deja el nombre en blanco, en este caso sea llevado de vuelta a la página del formulario y no se cree este usuario en la base de datos, como comprobamos utilizando nuestras pruebas automatizadas. Sin embargo, nos hace falta no solamente agregar la validación para los otros campos, sino también buscar una manera de mostrarle a la persona que está utilizando nuestro sistema que salió mal, para darle la oportunidad de que corrija los errores y envíe la información nuevamente. Además, fíjate que si yo coloco acá mi email y presiono crear usuario, soy regresado al formulario, pero pierdo los datos que agregué anteriormente, y esto es algo que también deberíamos corregir. Así que en esta lección vamos a ver cómo podemos mostrar mensajes de validación o mensajes de error, y también cómo podemos preservar los datos en el formulario en caso de una redirección si la validación falla. Ok, por otro lado, también quiero mostrarte acá en la consola que actualmente algunas de nuestras pruebas están fallando. Y una de estas pruebas tiene que ver con la creación de usuarios. Así que aunque yo agregue los datos acá de forma válida, nota cómo estoy obteniendo un error. No te preocupes, esto lo vamos a resolver en la lección siguiente. Pero en esta lección permíteme encargarme de los mensajes de validación, como ya te comenté. Muy bien, Laravel tiene este recurso genial llamado documentación, donde podemos ver los diferentes features del framework. Por ejemplo, para trabajar con la validación nos podemos ir acá a la sección de Basics y luego hacer clic acá en Validation, y por ejemplo acá podemos revisar el índice, donde podemos ver esta otra sección que dice trabajando con mensajes de error, y acá podemos ver cómo utilizando la variable errors que obtenemos de esta forma vamos a obtener un objeto que tiene algunos métodos útiles. Por ejemplo, para obtener el primer error de un campo, en este ejemplo podemos ver que es el campo email, pero podemos pasar por supuesto cualquier campo para poder obtener todos los errores, para poder preguntar si un campo tiene un error y así sucesivamente. Muy bien, de hecho podemos revisar esta otra sección, Displaying the Validation Errors, para aprender cómo podemos mostrar los mensajes de validación o los mensajes de error en nuestras vistas. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Así que voy a soportar la tentación de simplemente copiar y pegar y voy a regresar acá al editor para entonces escribir esto en el formulario. Muy bien, acá debajo del título, entonces voy a preguntar si tenemos algún error. Ok, para ello voy a utilizar la directiva if, como ya hemos aprendido. Nuevamente voy a utilizar la variable errors, que Laravel va a pasar automáticamente a la vista, por lo tanto no tendremos que hacerlo de forma manual. Y luego voy a llamar al método any. Este método any va a devolver verdadero si hay algún error y falso si no hay ningún error. Finalmente acá voy a utilizar la directiva enif y acá voy a imprimir un mensaje. Hay errores. Ok, de regreso acá al navegador. Si nos vamos de vuelta acá a la pestaña crear usuario, entonces voy a presionar acá crear usuario y fíjate cómo vemos el mensaje. Sin embargo, si no hay ningún error, nota que no vemos ningún mensaje. Laravel automáticamente va a pasar esta variable errors a la vista, exista o no algún error. ¿Ok? Y podemos, por ejemplo, imprimirla acá utilizando un DD, si quieres ver su contenido. Acá podemos ver cómo es un objeto de la clase ViewErrorBag. Y si comento esta línea rápidamente, regreso acá a la página. Ok, ahora regreso acá al editor y descomento esta línea y presiono crear usuario. Fíjate cómo ahora, en este caso, este objeto tiene la propiedad bags, la cual contiene un array, el cual tiene un objeto llamado messageBag, que finalmente contiene un array. Y acá podemos ver que este es un array asociativo, donde cada llave corresponde al nombre de un campo y el valor es otro array, y dentro de este array entonces sí vamos a tener los mensajes de error. Un poco confuso al principio, pero Laravel nos permite acceder a estos errores muy fácilmente. Ok, por supuesto no es muy útil tener un mensaje que diga hay errores. Vamos a imprimir estos errores para que el usuario pueda verlos. Entonces para ello voy a utilizar un for each y voy a llamar al método all de la variable errors para obtener todos los errores.
Y acá entonces, utilizando un listItem, voy a imprimir uno por uno estos errores en caso de que sean encontrados. Finalmente acá voy a cerrar con un end for each. Y por supuesto, si voy a utilizar listItem, necesito acá abrir con una etiqueta UL. Ok, si ahora regreso acá al navegador y presiono crear usuario, fíjate cómo vemos nuestro mensaje de error. El campo nombre es obligatorio, a pesar de que acá el estilo no está del todo bien. Para mejorar esto, puedo por ejemplo regresar acá al editor y colocar todos estos mensajes de error dentro de un class. Y acá voy a utilizar los estilos de Bootstrap. Es algo de lo cual no me he querido ocupar mucho en este curso, pero para que puedas ver que podemos fácilmente, utilizando un framework de CSS como Bootstrap o nuestro propio CSS, hacer que estos mensajes sean más llamativos, como puedes ver acá. Ok, incluso podemos colocar un mensaje al principio de la lista. De pronto acá podría utilizar un título. Quizás podríamos utilizar un título más pequeño. Lo importante es que ahora le estamos dando un feedback al usuario para que pueda ver los errores. También nos hace falta preservar la información. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo dejo el campo nombre en blanco, pero envío mi correo electrónico? Si ahora presiono crear usuario, estoy perdiendo el valor del campo email. Así que vamos a arreglar esto. Esto es muy sencillo. Simplemente debo irme de vuelta acá a la plantilla create.blade.php y acá agregar el atributo value. Y el valor de este atributo value va a ser el llamado a la función old, pasando acá como primer argumento el nombre del campo de esta manera. Y esto es básicamente todo lo que necesitamos hacer. Como puedes ver acá, si presiono crear usuario, pero por supuesto necesito colocar acá cualquier email, y ahora presiono crear usuario, fíjate cómo por fin se mantiene el valor dentro del campo. Por supuesto la contraseña siempre se va a perder. Y por supuesto también deberíamos hacer lo mismo para el campo nombre. Ahora, esto funciona automáticamente porque cuando Laravel crea la redirección de validación, no solamente va a enviar los errores de validación, sino que también enviará los valores de los campos cargados por el usuario. Nosotros podemos replicar esto manualmente utilizando la función redirect. Si encadenamos acá el llamado al método with_input. Ok, si ahora regreso al navegador y presiono crear usuario, fíjate que se mantiene el campo input. Pero si yo quito el llamado a este método y retorno únicamente la redirección, si presiono acá crear usuario, nota cómo perdemos el valor. Así que de esta forma se puede hacer manualmente, pero afortunadamente Laravel ya se encarga de todo esto por nosotros. Por último, hay otra manera en que podemos imprimir los mensajes de error. En vez de colocarlos todos acá al principio de nuestra plantilla, vamos a colocarlos debajo de cada campo. Así que voy a comentar estas líneas. Acá voy a cambiar el mensaje a por favor corrige los errores debajo. Por cierto, acá estoy utilizando los comentarios de Blade. No recuerdo si los he utilizado antes, pero estos son los comentarios de Blade, como puedes ver acá. Muy bien, y finalmente debajo de cada campo, entonces voy a utilizar nuevamente la directiva if. La variable errors, acá voy a llamar al método has para preguntar si el campo nombre tiene algún error. En caso de que tenga un error, entonces acá lo voy a imprimir. Voy a hacerlo utilizando simplemente un párrafo. Acá voy a llamar al método first del objeto errors para imprimir el primer error que exista dentro del campo nombre. Como viste hace un momento cuando exploramos el objeto errors, cada campo puede contener un array con diferentes errores, pero yo he encontrado que en la mayoría de las veces imprimir el primer error es suficiente. De vuelta al navegador, si presiono crear usuario, podemos ver cómo la página se recarga y ahora vemos este mensaje y debajo del campo nombre estamos viendo este otro mensaje. Ahora a nuestro formulario le faltan muchos estilos. Si estás interesado en acomodar esto, puedes por supuesto, por ejemplo, ver la documentación de Bootstrap o de cualquier otro framework CSS de tu preferencia. Y puedes trabajar, por ejemplo, para que tu formulario se vea de esta forma. Más adelante tal vez me ocupe de esto, estos son simplemente estilos, lo que quiero es que sigas aprendiendo Laravel. Así que en la siguiente lección vamos a trabajar con reglas de validación un poco más avanzadas para finalizar este segmento de creación de usuarios y movernos entonces a la edición y eliminación de usuarios con Laravel y TDD, por supuesto.